testigo de excepción. A finales de los años 80 en Nicaragua, en Centroamérica, se vivió un conflicto armado que pudo ser reportado por algunos periodistas del mundo y que también no solo dejó víctimas, sino a finales de ese conflicto armado se le dio paso a una democracia a través de la elección en las urnas de Violeta Chamorro. Pero ¿cómo se vivió eso? Para hablar de ese tema y escucharlo de un testigo de excepción, saludamos a Fernando Jáuregui, quien es periodista, fue corresponsal en esa zona de conflicto de Worldwide Television News de la cadena Capriles y estuvo justamente en Nicaragua entre el 88 y el 91. Bienvenido, Fernando, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo. Adriana y Lila, gracias, qué gusto escucharla al aire y juntas, además haciendo un maravilloso trabajo periodístico. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por permitirnos hablar de este episodio en Nicaragua en la década de los 80. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo recibes esa asignación de estar allá durante 4 años viviendo lo que fue la lucha armada, el sandinismo y posteriormente esa transición a la democracia? Bueno, fíjense, de esos 4 años, los 2 primeros todavía estaba la guerra. Recordemos que existía la contrarrevolución nicaragüense, que fue financiada por Estados Unidos, que si bien al principio estuvo compuesta casi exclusivamente por ex guardias nacionales, después cuando surge el descontento con el sandinismo, diferentes nicaragüenses empiezan a aliarse, a participar de las filas de la contrarrevolución nicaragüense. Es importante destacar que este fue el último conflicto de la Guerra Fría en el continente americano. Recordemos que ya pocos años después. Oye, vamos a tratar de retomar este contacto con Fernando Jáuregui, quien fue corresponsal en esa zona de conflicto y nos estaba contando que entre el 88 y el 91 tuvo la oportunidad de que 2 de esos 4 años que estuvo allá vivir todavía la guerra antes de esa transición a la democracia con la elección de Violeta Chamorro, y nos contaba más que este era quizás el último conflicto de la Guerra Fría en el continente americano, y ya hemos visto quizás el impacto que eso ha tenido también ideológicamente en toda la región, en esa década del 60, en el marco de la Guerra Fría. También ayer que conversábamos justamente sobre el surgimiento de la guerrilla en Colombia, también había quizás ideológicamente mucho de ese conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Fernando, ¿estás nuevamente? ¿Nos escuchas? Sí, cómo no. Nos Fíjate, contabas que... es importante destacar que esta fue una guerra que se llama un conflicto de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Para que oyentes entiendan, lo que hay en Ucrania es una guerra total, lo que hubo en Nicaragua y en Centroamérica y también en los grupos guerrilleros que hay en Latinoamérica es lo que llaman el conflicto de intensidad, que es una guerra de desgaste a los gobiernos a los cuales están tratando de derrocar. En todo caso, Fernando, usted como corresponsal en ese momento, ¿cómo lo siente desde el punto de vista de una persona que quizás no está familiarizada con un conflicto, tiene que llegar ahí? ¿A qué se arriesgaba? ¿Qué cosas sentía de la gente? Más allá del tener que reportarlo, ¿tuvo miedo al principio? Sí, claro, mira, el miedo siempre está allí. Además, el miedo es lo que te permite sobrevivir, ¿no? O sea, yo digo, y me perdonan los que estén escuchando, que el que no tiene miedo o no está de acuerdo o está mintiendo. O sea, el que no siente miedo en una circunstancia de eso, bueno, algo le pasa, ¿no? Obviamente, yo tomaba mis medidas de precauciones, porque, fíjate, no olvidemos que, por ejemplo, yo en Caracas, en Venezuela, yo fui el primero en usar chalecos antibalas, máscaras antigas y cascos. O sea que la situación de nosotros los periodistas, ustedes lo saben porque lo han sufrido aquí en Venezuela, es muy dura desde los años 90 también. Ahora, la emoción de ver en primera mano lo que está pasando, escuchar lo bueno y lo malo,
no dejarse llevar además uno como individuo por lo que dicen los grandes medios, que está todo a favor o en contra, donde tú puedes matizar un montón de cosas y sobre todo el factor humano, ¿no? Ver a la gente que está contenta o está en desacuerdo con lo que está pasando allí. ¿Y qué te dejaba ese factor humano en Nicaragua, en medio de ese conflicto, aunque sea de baja intensidad? Bueno, mira, fíjate, a ver, yo entre otras cosas, además del trabajo periodístico, trabajé para la UCA, Universidad Centroamericana, que es el equivalente al UCAP en Venezuela. Entonces allí trabajé mucho con estudiantes y con otra gente porque, aunque suene un poco extraño, yo, por ejemplo, trabajé en lo que se llama la psicoprofilaxia del parto. Yo inclusive entrené nicaragüenses, mujeres nicaragüenses, para que abrieran cursos de psicoprofilaxia del parto. Entonces, bueno, a mí me tocó uno a uno en pequeños grupos, con estudiantes, con toda esta gente que entrenamos, un aspecto diferente a lo que es los combates en las selvas o en las montañas. Entonces, bueno, tú ves ahí lo bueno, ves lo malo, te das cuenta que hay matices que periodísticamente es como difícil de ser, además tratando de evitar que tu propia inclinación política pueda influenciarla. Entonces, el contacto humano es lo que más enriquece de allí, ¿no? Yo hasta el día de hoy tengo gente con la que trabaja en el área de psicología, y bueno. Fernando Jáuregui es nuestro invitado, es periodista venezolano, estuvo en la zona de conflicto en Nicaragua entre el 88 y el 91. Más allá del chaleco antibalas, ¿cómo se protege emocionalmente una persona que tiene que lidiar con esto y quizás desde ese punto de vista del factor humano, alguna víctima entrevistada se muere? ¿Te llegó a ocurrir eso? ¿Alguna fuente que haya caído en el conflicto o alguna fuente que traicionara? Bueno, mira, lo que pasa es que cuando te metes por la montaña y ves, por ejemplo, camiones quemados o escuelas destruidas, cooperativas quemadas, obviamente te arruga el alma, ¿no? No recuerdo en este momento ningún caso particular de alguien con quien yo tuviera relación que muriera en ese conflicto armado. Y bueno, uno tiene que pensar que uno está cumpliendo una función social que es informar. Entonces, de alguna manera, tú sabes que estás tomando un riesgo por una causa que beneficia a otra. O sea, no se trata de la adrenalina que tú puedes tener corriendo mucho en un vehículo, subiendo a lo alto de una montaña. Entonces, bueno, es entender que estás haciendo eso y no perder de vista que hasta dónde tienes tú que arriesgarte. Claro, hay situaciones que se escapan de tu control y quedas atrapado en circunstancias donde en una mezcla de sobrevivencia y suerte tú logras resolverlo. Fernando, tuviste además la oportunidad de vivir esa elección de Violeta Chamorro y además eso ha pasado a la historia como ese triunfo, como el triunfo o el voto contra la guerra, el voto del nicaragüense en contra de este conflicto armado. ¿Cómo viviste ese momento en el que además Violeta Chamorro derrota a Daniel Ortega en esas elecciones de 1990 y marca además un hito en la historia de ese país? Bueno, mira, muy acertadamente tú hablas, ¿verdad?, de justamente el voto contra la guerra. Porque fíjate, los sandinistas en ese momento tenían un nivel de popularidad, a pesar de todo, bastante alto y casi, y te voy a explicar por qué, fue una sorpresa el triunfo de Violeta Chamorro. Yo presencié las elecciones, presencié el momento donde Daniel Ortega a los medios de comunicación les declara que perdió las elecciones, o sea, que admite el ganar. ¿Por qué te digo yo que fue inesperado? Porque también en ese momento yo tenía una relación de trabajo con Naciones Unidas y una de las cosas que ellos les llamaba es como la UNO, que es la Unión Nacional Opositora, de la cual participó hasta el Partido Comunista Nicaragüense en contra del sandinismo. Decían, bueno, pero todo el dinero que se les ha dado para la campaña publicitaria, para las elecciones, casi no lo han usado. ¿Qué está pasando allí?
¿por qué no están invirtiendo ese dinero? Entonces, bueno, hay interpretaciones que dicen que ellos mismos no estaban claros que iban a ganar, y una cosa que reafirma esto es el hecho que Violeta Chamorro le tuvo que pedir al sandinismo que dejara los cuadros medios y algunos altos dentro de los ministerios, porque ellos no habían formado un gobierno para tomar el poder luego de las elecciones. Entonces, vemos montones de cuadros sandinistas que estuvieron por más de un año, quizás dos, participando en el gobierno de Violeta Chamorro, que inclusive, a pesar de que en su campaña habló tanto contra los médicos cubanos, le tuvo que pedir a Cuba que le mantuviera un tiempo más a los médicos cubanos para poder atender el sistema de salud nicaragüense. Como ves, es muy complejo, ¿no? Fernando, y en las calles, si bien no se creía que la señora Violeta Chamorro podría triunfar, e incluso ni la misma campaña lo creía, ¿cómo se vivía eso? ¿Cómo iba la gente a las urnas? ¿Iba con miedo? ¿Cómo percibía un reportero como tú, que quizá va con otra mirada internacional, a pesar de tener unos 3 años viviendo allí, ese momento? ¿Qué recuerdas? Bueno, mira, la gente nicaragüense se parece mucho a nosotros, una gente muy alegre, salieron a votar, y digamos, de hecho, la gente había hecho varias elecciones, no solo presidenciales, sino de otro tipo, entonces estaba acostumbrado a la cultura del voto. Claro, la gente cuando está en la urna, efectivamente dijeron, bueno, a mí me puede gustar el sandinismo, pero mientras el sandinismo esté en el poder, los Estados Unidos no va a parar el financiamiento de la guerra, ¿ok? Y fíjense, a ustedes como periodistas les cuento una anécdota. La única gente que en Nicaragua, cuando ibas por las calles, decía que iba a ganar Violeta Chamorro eran los taxistas. Entonces, desde que yo tuve esa experiencia, yo siempre me monto en un taxi o en varios taxis para pulsar la opinión, porque los taxistas recogen, son como una encuesta circulante por toda la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, hubo un porcentaje muy alto de participación, se votó la gente, aun cuando el sistema electoral nicaragüense era manual, la respuesta fue sumamente rápida, y el reconocimiento de Daniel Ortega, que por cierto tenía como vicepresidente a Ramírez, se me fue Sergio Ramírez, que hoy está en el exilio. Uh-huh. Bueno, fíjense, se lo pongo así, tocando un tema. El sandinismo como tal no existe en Nicaragua. Lo que existe es un señor, Daniel Ortega, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, se deformó y hoy en día utiliza el cascarón del Frente Sandinista de Liberación, donde la mayoría de los fundadores y participantes del frente pues ya no están con él, al contrario, son oposición, algunos han tenido que estar en el exilio, como es el caso de Sergio. Entonces, lo que estamos viendo en Nicaragua no tiene nada que ver con la izquierda ni con el Frente Sandinista. Estamos viendo un señor dictatorial, vamos a ponerlo así, que además tiene a su esposa de vicepresidente. O sea, terrible esto, después de que él participó de un proceso que tuvo sus cosas positivas. Y que bueno, entregó en algún momento las manos a quien había ganado en elecciones, que era Violeta Barrios de Chamorro, ese 25 de febrero de 1990, en el que usted fue un testigo de excepción. Fernando, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos en Zona Éxitos y llevarnos de la mano por esas anécdotas que vivió usted en el conflicto armado en Nicaragua. A ustedes por la invitación, un fuerte abrazo. Igual para ti, Fernando Jáuregui, periodista corresponsal en esa zona de conflicto para Worldwide Television News y la cadena Capriles. 9:46 minutos.